Hola empresarios proactivos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esta semana os quiero hablar un poco de la economía silver, o sea, las oportunidades empresariales que muchos expertos ven en la gente canosa, o sea, la gente mayor, la gente a partir de una cierta edad. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar esta creciente población. Y ese tema es una derivada directa de una crisis que estamos viviendo aquí en Europa, que es el envejecimiento de la población. Pensad que un 20% de los 48.000 personas en España ya, y estaríamos hablando ya de casi 10 millones de personas en España, ya tienen más de 60 años. Y este grupo poblacional va a crecer de manera exponencial en los años que vienen. Entonces, como empresario proactivo, es nuestro deber buscar y identificar oportunidades empresariales en cosas o en fenómenos donde otros solo ven problemas. Porque estamos hablando de un ciclo social y por tanto también un ciclo económico, un nuevo ciclo económico que está por empezar. Veamos, es muy importante destacar que ya hay una serie de empresas que ya están en plena transformación y en pleno proceso de adaptación a esta nueva situación. Estoy pensando en startups que ya están inventando soluciones digitales para facilitar la vida a las personas mayores. Estoy pensando en empresas como Aboris o Mundiplan, que buscan soluciones que llevan a un turismo más adaptado a las necesidades de las personas mayores. Estamos hablando de unos centros de investigación que están surgiendo. Por ejemplo, la Fundación MAFRE tiene un centro de investigación propio que se llama Agingnomics, o sea, que investiga en la economía relacionada con ese fenómeno. O, bueno, por no hablar de sectores clásicos como la banca, la industria farmacéutica o las aseguradoras, que están en pleno proceso, como lo acabo de decir, de adaptarse a la nueva realidad de una extensa o de una creciente población de personas mayores. Nosotros aquí en Europa, que nos estamos enfrentando a ese tema, no podemos dejar o no nos podemos permitir dejar pasar ese tren, porque ya lo hemos hecho con otros trenes que han pasado como trenes de alta velocidad. Estoy pensando en la digitalización o en la decidida inversión en infraestructura, en la desburocratización de la economía, en infraestructura tecnológica y digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí no podemos mirar hacia otro lado, sino nos tenemos que enfrentar a estos retos que evidentemente pueden suponer oportunidades muy interesantes. El profesor Guido Stein de la Business School, IES, española y europea, destaca el hecho de que sobre todo las pymes no hace falta que tengamos que inventar productos nuevos para ponernos en marcha o para poder afrontar ese tema, sino basta en muchos casos adaptar los servicios o los productos ya existentes, nuestros productos actuales, para ponernos las pilas, para adaptarnos a esta nueva realidad. Vamos a ver, yo he encontrado un libro muy interesante que se llama Silver Economy, del autor Carlos Alcaide, y ese autor tan entregado
a ese tema, pues destaca 3 nuevos grupos de clientes de IANA que se pueden derivar de este fenómeno del envejecimiento de la población europea y también, evidentemente, española. Estaríamos hablando, para empezar, de un grupo muy interesante que el autor llama el caramelo de la economía silver, que serían las personas a partir de los 55 años, que yo misma ya me estoy acercando poquito a poco, que el año que viene voy a cumplir los 50, y pues, que son gente que aún están trabajando, evidentemente, pero ya en la recta final de su carrera profesional. Y después, como segundo grupo de interés, pues serían las personas después o a partir de los 65 años, y estaríamos hablando de una franja que comprendería los primeros 10 años después de la jubilación, para llegar luego, en tercer lugar, a la fase geriátrica a partir de los 75 años, que sería la economía de los cuidados. Ahora vamos a indagar un poco más en cada uno de este grupo, porque también como pymes, sea cual sea nuestro negocio, vale la pena identificar esa tipología o ese tipo de personas en nuestro entorno, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Analizarlos, observar su comportamiento, su consumo, los cambios de consumo y deducir, evidentemente, nuestras conclusiones para llegar a unas soluciones interesantes para nuestro negocio, ¿vale? Pues empecemos con el grupo de los seniors jóvenes, o sea, las personas a partir de los 55 años. Y aquí, pues, esta franja de edad se considera el caramelo de la economía silver, porque estaríamos hablando de una población, de unas personas con un cierto poder adquisitivo. Pensemos que son personas que muchas veces disfrutan de unos contratos viejos buenos, es decir, que están trabajando en condiciones bastante buenas, que tienen un buen sueldo, muchas veces tienen su patrimonio ya asegurado, sin deudas, que tienen unos productos de ahorro que aún no están a punto de desembolsarlos, pero está ahí, o sea, disponen de unos ahorros. Ya acabo de decir que disponen de una vivienda propia, sin deudas. Muchas veces incluso la Business School IS habla del talento senior, incluso personas que se reorientan porque saben perfectamente que tienen unos cuantos años por delante y cada vez más, porque ya sabemos cómo están las cosas, puede cambiar la legislación para tener que trabajar más años. Pero muchas veces también estamos hablando de gente de buena salud, con ganas de vivir, porque llegan las generaciones que ya han vivido o están viviendo una segunda primavera después de haberse quedado o bien con la familia, con la pareja sin hijos, gente divorciada que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de viajar, de gastar su dinero y su tiempo libre al consumo de productos de una cierta calidad y entonces dispuestos a gastar una cierta parte de su sueldo, y por eso se considera que es una franja de edad, una población de edad muy, muy, muy interesante. Claro, teniendo en cuenta que les quedan unos cuantos años de trabajo, es gente que sabe que se tiene que cuidar. Entonces, es gente muy consciente de su salud, de su situación,
Y entonces aquí podemos pensar, sea cual sea nuestro negocio, qué servicios podemos brindar a ese tipo de personas. También es verdad que muchas de estas personas están o pueden encontrarse en una situación un tanto difícil, porque a lo mejor tienen ancianos, o sea, gente del tercer grupo a su cargo, incluso hay gente que tienen hijos a su cargo, porque ya sabemos cómo vive la gente joven, que no puede emanciparse como ya les gustaría, que tiene que cuidar de nietos y por tanto que estaríamos hablando de una población con ciertas necesidades en una situación un tanto difícil, pero también una situación a tener en cuenta para según qué soluciones y oportunidades empresariales, ¿vale? Después pasamos a la fase a partir de los 65 años más o menos y la franja de los 10 años a partir de ese punto de la jubilación. Aquí estaríamos hablando de la fase de la vida del retiro, una fase más pasiva o que pone el foco en la vida más casera, en las aficiones, la decoración. También tenemos que tener en cuenta que aquí empiezan a agudizarse un poco los problemas físicos con la vista, los huesos. Bueno, la gente empieza a reducir actividades, se centra más en disfrutar la tranquilidad, o sea, estaríamos hablando de gastar su dinero en cosas que puedan mejorar su salud. La gente empieza a estar preocupada por el tema de la seguridad dentro de su casa, de la soledad, empieza la fase de soledad. O sea, aquí estamos en un punto muy delicado, pero también hay que decir que es un momento en que se realizan las pertinentes operaciones financieras, como pueden ser, por ejemplo, la hipoteca inversa, para desembolsar dinero que tenemos ahorrados en nuestro patrimonio que se vende en estos momentos de la vida, ¿verdad? O estaríamos pensando en el desembolso de según qué productos de ahorro, como pueden ser planes de ahorro. O sea que aquí estaríamos hablando de unas personas que acaban de disponer de una cierta liquidez. Entonces, a tener en cuenta, ¿vale? Pero que los gastarían más bien en un consumo relacionado con la tranquilidad, con el hogar, con el turismo, muy adaptado a las necesidades de la gente mayor, o incluso a una nueva manera de vivir y convivir con más gente. Estoy pensando en el famoso co-living, que las grandes empresas inmobiliarias ya tienen la vista puesta encima, ¿vale? Y por último, pues tenemos que tener en cuenta la fase geriátrica, o sea, la fase de los cuidados. Y aquí las personas, y lo veo en mi mamá, que tiene 84 años y que ya está poco a poco, está volviendo a sus orígenes. O sea, vemos que las personas muy mayores ya nos volvemos niños. Cada vez nos caen mal según qué cosas que comemos, que antes no hemos tenido nunca un problema con ellas. Estamos en fase de reducción o sea, en cuanto a la comida, a los movimientos, a las ganas de vivir. Entonces aquí esta fase de estas personas otra vez está relacionada con las personas de la primera fase, o sea, de los seniors muy activos, que son sus hijos, que muchas veces
llevan la gestión de la vida de sus padres, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando sobre todo de los negocios relacionados con la salud, con la adaptación del hogar. Hay muchas ideas para poner en marcha, para poder facilitarles la vida a esas personas y para convertir su vida en una vida digna. Pues nos invito a todos los que nos consideramos empresarios proactivos empezar a observar muy detenidamente nuestro entorno directo, nuestro pueblo, nuestras calles, nuestro barrio, nuestra ciudad, para observar y para detectar cómo vive cada una de estas clases de la gente canosa, o sea, de los clientes Diana, que tenemos que tener en cuenta para reinventarnos a todos, ¿vale? Yo encuentro que es un tema súper interesante a tener en cuenta y ya os digo, no nos podemos permitir dejar pasar este tren, ¿vale? Pues un saludo desde aquí y hasta la próxima. Adiós. Chao.